Seguimos con más temas aquí en este canal 9 al día de hoy martes y vamos a hablar ahora de aljamas hebreas. Fíjense ustedes qué nombre tan complejo así a priori y qué interesante va a ser el tema que les contamos a continuación de la mano de Marisol Encinas. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, encantada de estar aquí. Bueno, y nosotros de recibirte, historiadora y además la creadora de una ruta de aljamas hebreas por toda la provincia de Soria, porque tenemos muchísimo patrimonio y es para estar muy orgullosos. Marisol, en primer lugar, para aquellos que están en casa, ¿qué son esas aljamas hebreas? Bien, pues Aljama es designa una organización de judíos que han llegado por su número, por su organización entre sí como comunidad, un número abundante de judíos, a organizarse de tal manera que tienen su propia sinagoga, sus cementerios, sus escuelas, todos los elementos necesarios para vivir en comunidad. Esto se diferencia de una judería en que la judería pueden ser unas cuantas calles donde habitan judíos, pero no tienen esa estructura superior que sí que sería una aljama. ¿De qué época estaríamos hablando aproximadamente? Pues en Soria estamos hablando de que tenemos constancia documental de presencia de judíos por lo menos desde el siglo XII hasta 1492, cuando los reyes católicos dictan que aquellos que no se conviertan pues tienen que marchar de sus reinos. Entonces, por lo menos fijo y asegurado desde el siglo XII en adelante. Aquellos que nos estén viendo en casa y se estén preguntando, bueno, mi pueblo habrá sido una aljama hebrea, ¿cuáles serían las más importantes o cuáles serían las que nos encontraríamos en la provincia de Soria? Pues en Soria, en esta ruta, recorremos varias. Por ejemplo, recorremos Soria, la ciudad de Soria, que tenía aljama de judíos, pero también Ágreda, Medinaceli, Almazán, Berlanga, o incluso otro núcleo que es menos conocido, pero que también llegó a tener una aljama hebrea, que es Calatañazor. Bueno, hablamos de una ruta de estas aljamas hebreas por la provincia de Soria que también se va a presentar mañana en Madrid. Sí, mañana lo presentamos en el Centro Sefarad Israel, así que estáis invitados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros de momento pues les acercamos este preludio para que vayan abriendo boca. Marisol, me gustaría saber cómo surgió esta investigación, cómo surgió este proyecto, cómo comenzó todo. Bueno, pues yo la verdad que llevo ya estudiando muchísimos años el tema de las tres culturas en la provincia de Soria, porque estoy terminando mi tesis doctoral sobre este tema y circunstancias de la vida se me pidió desde la Diputación Provincial de Soria que escribiera un folleto que se llamaba Soria Aljamas Hebreas y sin conexión con aquello, tiempo más tarde empezó a surgir la idea de cómo ponemos esto en marcha. Entonces conocí a Maloles Corpas, que a día de hoy ella lleva la parte gastronómica de la ruta y yo llevo la parte cultural. Entonces, bueno, pues han sido un encadenamiento de circunstancias, pero yo llevo dedicándome a esto ya muchos años. ¿Cómo se va a organizar la ruta? Porque comentabas que hay como dos partes. Pues tenemos una parte que es la más cultural, pero realmente lo que vamos a hacer son conferencias itinerantes. Realmente lo que queremos es sacar la historia a las calles. Vamos a rescatar ese pasado de los judíos que vivieron en la provincia de Soria, hablando de esa historia en las mismas calles. Tiene esta parte cultural, como decía, y otra parte de experiencias, tanto gastronómicas como experiencias en la naturaleza, que no quiero desvelar por adelantado porque estamos terminando de perfilar, pero creo que van a quedar impactados, como visitas a colecciones de arte espectaculares. O sea, al final es intentar atrapar al visitante por los 5 sentidos. ¿Somos conscientes en Soria de que tenemos ese patrimonio, en este caso hebreo, judío? Creo que no. Sinceramente creo que no, porque cuando pensamos en la Edad Media, en la provincia de Soria hasta ahora, solemos pensar en la lucha entre cristianos y musulmanes, la reconquista, la repoblación, la frontera, el Duero, pero no somos conscientes de que entre los cristianos y los musulmanes también había unas poblaciones que eran de judíos, que estaban tanto en Al-Ándalus como en los reinos cristianos, con lo cual esas poblaciones que hasta el día de hoy en la provincia de Soria no se han puesto sobre el tablero de juego, pues vamos a ponerlos en estas rutas. Ahora, hoy en día, hablamos de estas villas de las tres culturas, como puede ser Ágreda, por ejemplo, siempre se habla de la villa de las tres culturas. Es difícil ponerse en la piel de aquellos que vivieron hace siglos y la perspectiva del tiempo nos hace olvidar, pero ¿cuál era la posición de estas aljamas, de estos habitantes, en momentos en los que estos territorios eran fronterizos y había grandes desavenencias entre ellos? Pues sí, la verdad es que no podemos pensar que en la Edad Media, en todo el larguísimo periodo que supone la Edad Media, desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV, todos esos siglos siempre se llevaron bien o siempre se llevaron mal. Realmente había periodos de muchísima tensión, de muchísimo enfrentamiento con las poblaciones hebreas, pero había otros momentos de simple y pura coexistencia, convivían las tres culturas, con lo cual deberíamos intentar matizar
en qué periodo están conviviendo y coexistiendo estas 2 o 3 culturas, porque hay algunos núcleos donde, una vez que el núcleo es cristiano, como por ejemplo Almazán, no tenemos constancia de que hubiera musulmanes, pero sí que había judíos, con lo cual no son las 3 culturas, pero sí son 2, cristianos y judíos. Entonces había momentos en los que estas 2 o 3 culturas coexistían y otros momentos en los que francamente se llevaban muy mal. ¿Cuál era la importancia de estas poblaciones dentro del entorno en el que se encontraban? Pues también pesa sobre la comunidad judía un mito muy importante y no completamente fundado, y es que todos los judíos se dedicaban al préstamo, a las finanzas, eran unos usureros, se dedicaban a actividades comerciales fundamentalmente. Pues esto de nuevo es un no. No todos los judíos se dedicaban al préstamo, no todos los judíos se dedicaban a la usura. Había judíos que eran francamente pobres. Tenemos el caso, por ejemplo, incluso en la provincia de Soria y en la ciudad de Soria concretamente, de una familia de conversos bastante bien posicionados en la sociedad soriana del siglo XIV, siglo XV, y que en esa familia coexistían conversos con judíos, y dentro de los judíos había una mujer que era completamente pobre, judía, que no tenía dinero ni para comprar leña para calentarse, con lo cual imaginemos la gran dispersión, tanto económica como cultural como social. Todos los rangos que queramos imaginar están también dentro de esta población judía. ¿Era fácil esta coexistencia entre judíos y judíos conversos? Creo que ese fue uno de los problemas, y es muy buena pregunta porque no es tanto la diferencia entre las 3 culturas, sino aquel momento en que obligan, o por propia convicción, a una parte que había tenido unas formas de vivir a convertirse a algo completamente distinto. Y están dentro de un mundo cristiano, renunciando a parte de lo que eran, en parte, pero en parte no, pero en parte a lo mejor tenían incluso familiares todavía judíos, con lo cual esto es muy difícil de gestionar. En Medinaceli, por ejemplo, tenemos un caso de una familia donde hay varios conversos y varios judíos dentro de la misma familia y toca repartir una herencia. ¿Cómo se reparte esta herencia? ¿Qué parte le corresponde a los que ya son cristianos, conversos, y a aquellos que todavía son judíos? Las leyes son distintas, con lo cual es muy complejo poder analizar todo este mundo, y esto es lo que intentamos desentrañar en las rutas. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? ¿Ha sido fácil acceder a todos los legajos? ¿Son difíciles de encontrar? Porque hablábamos de que es una cuestión bastante desconocida y no sé si los documentos también son abundantes o más bien escasos. Pues hay una parte importante de documentación que son todos los procesos inquisitoriales que están en el archivo de la Inquisición de Cuenca. Entonces ahí hay una importantísima cantidad de información para empezar a desvelar esa historia. Esa es una de las fuentes principales. Pero también tenemos que tener en cuenta que esos documentos están escritos en un contexto de denuncias, de quién delata a quién por hacer qué, y los escriben los cristianos. Lo que es menos abundante todavía son los documentos escritos por los propios judíos sobre cómo es su vida, cómo se organizan, qué transacciones hacen, porque la mayoría de la documentación son documentos cristianos escritos para o en relación con los judíos. Sin embargo, sí que tenemos un documento muy importante que se redacta en Valladolid, que lo redacta precisamente un judío soriano, era el jefe, el cabecilla de las comunidades judías de Castilla, un judío soriano, imaginémonos. Pues en ese momento, a partir de ese momento de redactar esas ordenanzas para todas las comunidades judías de Castilla, vemos cómo se organizan. Estamos ya hablando de la Baja Edad Media, del siglo XIV, siglo XV, pero es curioso que en Soria tenemos una de estas ordenanzas, en la ciudad de Soria, escrita en el siglo XIII. Tendríamos que saber cómo viven estos judíos en el siglo XIII porque ellos mismos escribieron sus documentos, sus ordenanzas sobre cómo se organizaban. A día de hoy, ese documento está desaparecido. Mi pista y mi último rastro me lleva hasta el norte de África. Hasta el norte de África. Hasta el norte de África. ¿Y cómo es posible eso? No sé si se puede resumir este periplo de alguna manera. Pues en parte sí y en parte no. Esto es una de las trayectorias, por desgracia, que ha tenido muchísimas de los documentos escritos y muchos de los bienes que tenían los judíos. Y es que a partir del exilio, a partir de 1492, parte de sus propiedades se las llevaron. Mi teoría es que posiblemente este documento, estas ordenanzas que había en Soria, se llevaran en ese momento de exilio, y por lo menos sé que pueden estar, o por lo menos alguna copia es posible que esté en la zona del norte de África, pero no he sido capaz de localizarlo. Has comentado una figura que me ha llamado la atención, es la de ese judío soriano. Cuéntanos un poquito más sobre él. Sí, pues es Abraham Bienveniste, que es uno de los
por decirlo de alguna manera, más importantes judíos, no solo sorianos, sino de toda Castilla. Era el que organizaba todas las aljamas, el que decidía sobre qué se hacía, sobre qué no se hacía. Pero es que no es el único caso en Soria. Es que en la propia ciudad de Soria tenemos judíos de altísimo nivel. Fíjate lo curioso que es que incluso en el siglo XII, Alfonso el Batallador llega en 1119 a Soria, en el año 1123 ya hay un judío, Abraham bar Gilá, que dice que Soria existe. O sea que fijémonos que han pasado muy poquitos años desde la Reconquista, pues de ahí en adelante tenemos médicos, tenemos rabinos, tenemos una importantísima escuela de iluminación, de decoración con colores, de libros que están a día de hoy dispersos por todo el mundo, libros producidos en Soria en la Edad Media por judíos. Los podemos encontrar desde Gran Bretaña hasta Jerusalén, por todo el mundo hay libros escritos por judíos medievales de Soria. No solamente decía, hay rabinos, hay médicos, hay filósofos, hay gente de altísimo nivel. En Soria había un altísimo nivel cultural en la comunidad judía. Un altísimo nivel cultural, una sociedad de la que también bebemos hoy en día, porque al final somos hijos de esa herencia cultural, histórica, patrimonial y muchas veces también de sangre. Desde luego que una vez que en 1492 los reyes católicos, como comentaba, decidieron que los judíos que no se convirtieran tenían que salir del reino y no podrían volver si no volvían convertidos, pues muchos de ellos se convirtieron y volvieron otra vez a sus raíces. Y esto lo sabemos a través de muchos documentos de judíos que se van y tienen el inmensísimo problema de dejar aquí bienes, dejan aquí su casa. ¿Qué haces con tu casa? ¿Qué haces con tus bienes? ¿Los vendes, los cedes, los dejas hasta que vuelvas? ¿Vas a volver o no? ¿Qué haces con ello? Entonces, a través de esos documentos, de los bienes que reclaman a su vuelta, pues podemos reubicar también qué tenían, cómo vivían, dónde estaban. Al final es una investigación puesta sobre las calles. Esto es lo que pretendemos hacer en la ruta. Una ruta que ya se antoja apasionante y sin duda también mañana esa cita que tenemos, no sé si alguno de los que nos está viendo en casa se acercará por Madrid, pero bueno, recuérdanos esa fecha, esa hora, ese lugar. Pues es Centro Sefarad Israel a las 6 de la tarde. Bueno, pues ahí lo apuntaremos. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista que se nos ha hecho muy breve. Es un tema apasionante, pero si tienes a bien, volveremos a llamarte para profundizar un poco más en todos estos temas. Pues para mí será un placer compartir contigo y con vosotros estos temas tan apasionantes. Para nosotros también. Muchísimas gracias, Marisol. Muy buenas noches. Buenas noches.